Bueno, aprendimos en la escuela aquel viejo versito que decíamos en la primaria, ¿no? Era abogado, pero se hizo soldado y un día en la barranca del Paraná creó la bandera. ¿Quién fue realmente Belgrano? Pues simplemente ese hombre que hacía falta un militar, miró el cielo, miró las nubes, hizo la bandera, o realmente encarnaba una idea y un proyecto de país. Me pregunto, ¿este Belgrano es reconocido por la sociedad y en la historia como un hombre vital para una Argentina que fue o no fue? ¿O no le hemos hecho justicia al recuerdo de Belgrano? Por lo pronto, 200 años de la muerte de Belgrano, pero no los 250 del natalicio de Belgrano. Somos una sociedad en ese rubro bastante divertida. Para ayudarme a conocer quién es Manuel Belgrano, del otro lado Daniel Balmaceda, profesor, escritor, historiador y también colega, el lujo de compartir con vos, Daniel, este tramo y este momento y aprender si realmente le hacemos historia a Belgrano o le estamos debiendo algo de reconocimiento a un hombre que fue mucho más, me parece, en principio, para comenzar la charla, que el hombre que creó la bandera con el significado político que eso lleva. Daniel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es muy ajustado tu comentario, ¿sabes? Porque lo curioso sobre el conocimiento nuestro de Belgrano es que si preguntáramos a los estudiantes quién fue Manuel Belgrano, responderían casi automáticamente el creador de la bandera. Y eso le quita tal vez muchos méritos que consiguió en su vida y que hoy servirían como valores. Entonces, que para cerrar esta respuesta, cuando se hicieron los funerales de Belgrano, en el año 1821 y 1822, es decir, un año después de la muerte y 2 años después, se reunieron los amigos, los conocidos, aquellos que trataron con él en grandes comidas, en donde cada uno se levantaba y hablaba sobre Belgrano, sobre su experiencia, sobre lo que consideraba que había sido algo destacable en su vida. En ninguna oportunidad, alrededor de 30 comensales que hablaron, nadie mencionó lo de la bandera. Es decir, que el hecho que nosotros evocamos en Belgrano de enorme importancia, no lo fue tanto para las generaciones contemporáneas, para el grupo de gente alrededor de Belgrano. Porque, claro, era un hombre de tanta multiplicidad que llamaba la atención en todos los campos en donde él incursionaba. Ahora, Daniel, me pregunto hoy todavía, estamos discutiendo la educación pública, importancia, quién financia, qué hago con los maestros, y me cuesta llegar a un 1810 con una sociedad diametralmente opuesta, incluso habría que definir sociedad, de un hombre que habla de educación, y pienso lo difícil que ha sido para Belgrano, y quiénes a su lado, y qué mayoría importante en su contra, cuando un hombre hablaba de distintas escuelas para educar al ciudadano, al pueblo, al hombre y a la mujer común, y darle la posibilidad de una vida mejor. Me imagino una batalla tremenda para Belgrano en ese plano. Tengamos en cuenta que él estudió en el Colegio San Carlos, en el Real Colegio San Carlos, no solo el más importante de Buenos Aires, sino el único que ofrecía algún desarrollo después profesional. Y como estudiante, un poco preferencial por las circunstancias, terminó pensando en otro mundo en el cual no solo ellos, los privilegiados, podían acceder a la educación, sino todo el pueblo, inclusive también, como decís, la mujer, que por lo general en aquel tiempo la enseñanza, el conocimiento de la mujer se limitaba a lo que tenía que saber para ser una buena esposa. Saber algo de repostería, algún instrumento de música para amenizar las tertulias, corte y confección, y después muy poco más. Belgrano pensó en algo mucho más global. Antes de que los padres de Sarmiento se conocieran, Belgrano hablaba de educación pública.
Arranqué casi por el final, debería comenzar por el principio. Sos periodista y a veces uno se apura en los hechos. Belgrano aparece como hijo de un matrimonio con muchos hermanos, en algún momento llega a Salamanca, universidad. ¿Cómo un hombre como él llega y cómo un hombre que ya tiene un espacio público dentro de la vida política argentina logra un pensamiento que me parece estar en las antípodas de muchos en aquel momento? Lo más curioso de la formación de Belgrano es que el padre de tantos hijos varones pensó en Manuel como el indicado para seguir adelante su actividad, la del comercio. Y para eso lo envió a España a estudiar. Quería que sea un comerciante, no un simple vendedor, un comerciante que conociera todos los secretos del negocio. Cuando llegó a Madrid, Belgrano, él, joven de 15, 16 años, cambió de opinión. Le pareció que era mucho más atractivo estudiar leyes que dedicarse al comercio. Y mientras estudiaba leyes, en Salamanca, por ejemplo, descubrió que lo que más le fascinaba era la economía, algo que no se estudiaba en la universidad. Así que terminó con el título, ¿no?, de licenciado en leyes. Sin embargo, él soñaba con ser un economista. Y de hecho volvió al Río de la Plata con 24 años y convertido en un economista que le daba consejos y asesoraba a los principales comerciantes del Río de la Plata, del virreinato. Muy importante. Mostrándoles nuevos caminos para mejorar la producción, para mejorar el tráfico comercial, para aprovechar las distintas regiones del territorio, con una cabeza que evidentemente ya en esa época marcaba que estábamos frente a un ser excepcional, de esos que son fuera de serie. Vos sabés que vamos próximos al 7 de junio, Día del Periodista, y entonces recordamos a Moreno y su prédica y su revolución y la batalla con Saavedra, pero leyendo, repasando, aprendiendo de Belgrano, no voy a negarlo, que tuve que leer y repasar cosas y aprender para poder charlar con vos, Daniel. Me encuentro que es un hombre que proyecta un país, porque no solo me habla de la escuela pública, la escuela de comercio, de agricultura, de geometría, sino que también me habla de cómo la tengo que financiar y cómo tengo que preparar a los maestros por y para. Digo, y corregime si me equivoco, ¿es más revolucionario el pensamiento de Belgrano que el pensamiento de Mariano Moreno en la transformación, creación de una sociedad, de una nación? Moreno estaba muy enfocado en el mediano plazo de la revolución, en los cambios inmediatos. De hecho, se llevaban muy bien. No se conocían mucho de antes. Belgrano y Moreno empezaron a tener una muy buena relación a partir de participar ellos juntos en la primera junta. Pero es verdad que Belgrano tenía un enfoque mucho más lejano, un horizonte mucho más lejano, hasta el punto que pensaba en cosas que él sabía que no iba a lograr ver. Algo que nos cuesta mucho, claro, a todos, porque nos gusta tener proyectos cercanos, proyectos que podamos acompañar. Bueno, eran distintos enfoques, los dos muy, muy válidos, pero es verdad que el proyecto y la creación y la formación de la nación estaba más en la cabeza de Belgrano, con una aclaración. No sabemos qué hubiera sido de un Moreno que hubiera vivido más tiempo. Recordemos que él murió en marzo de 1811, ni siquiera cumplió un año de actividad en la primera junta. Por lo tanto, tal vez también se hubiera enfocado en ese sentido. Bueno, pero hoy, con el diario del lunes, sabemos claramente que Belgrano tenía una mirada de largo plazo, no de mediano plazo. Daniel, ¿en algún momento molestó al poder Belgrano? Digo, empieza a proponer, escribe en un diario, forma
estoy en 1810, me falta para llegar a la asamblea de 1813, y él habla de al hombre común, meterlo a la escuela, ese hombre común que en algún momento es esclavo y que me sirve a mí para trabajar y no. Digo, ¿a algún sector le molesta a Belgrano en algún momento cuando va desarrollando su idea y se dan cuenta que es mucho más que un hombre elegante, refinado y que piensa por sí mismo y que proyecta? Sí, porque justamente Belgrano lo que, en realidad antes de 1810 ya molestaba, porque él era un hombre del gobierno, Uh -huh. del virreinato, pero ya estaba proponiendo, por ejemplo, la escuela de náutica, que era la escuela del que quería aprender todos los secretos del tráfico comercial, del fluvial, del marítimo, y esa escuela que prosperó terminó molestando a muchos y la cerraron, porque se estaba formando gente que entendía mucho mejor cómo funcionaba todo el sistema comercial y que podía llegar a molestar ciertos intereses. Y después, como bien decís, a partir de 1810, también generó ideas que muchos debatían, que muchos trataban de sostener, de mantener a un costado, como que todavía no era el tiempo de pensar en esas cosas. A Belgrano no le importó, nunca. Lo que él siempre decía es, miren, si no les parece bien lo que yo pretendo, lo que yo estoy buscando, ponen otra persona en mi lugar y adelante. Él había hecho tantos sacrificios públicos, tantos sacrificios, que había desatendido su vida, su salud, sus finanzas, su carrera, su vocación, todo a cambio de las necesidades de la patria. Que decía, si realmente no invoco en el sistema de lo que se está pretendiendo, me doy un paso al costado. Siempre tuvo esa, eh, ese deseo de ayudar y de tampoco ser imprescindible, sino que con generosidad, en muchos casos ocurrió, dejó su lugar a otro. Ahora, digo, hay un Belgrano seductor de las ideas, viste que hay hombres que golpean la mesa, imponen y se hace porque yo lo digo. Y hay otros que tratan de conquistar, seducir, demostrar, explicar, desarrollar, conquistar a través de la palabra, de la acción y del ejemplo, me parece, a partir de lo que vos decís. ¿Belgrano entra más en esa categoría de hombre? Sí, Belgrano fue un ejemplo. Belgrano estuvo siempre pasos adelante y marcó el camino. Ahora, con, con una palabra que a nosotros un poco nos hace ruido, un poco nos moviliza, que es la palabra sacrificio. Cuando uno lee los escritos de Belgrano, las cartas, la correspondencia y también algunos documentos, parece que la palabra con la que más se lleva bien es con la palabra sacrificio. Vive exigiendo sacrificios, San Martín también, vive exigiendo sacrificios Belgrano. Bueno, preguntémosle al pueblo de Jujuy, ¿no? La abnegación del pueblo jujeño en aquel éxodo, en el año 1812. Entonces, ¿por qué pedía sacrificios y por qué todos se sacrificaban? Porque él daba un ejemplo claro y porque entendía y hacía entender que ese sacrificio era porque en el futuro nos iba a dar una gran ventaja. Había que, dicho en otras palabras que también eran de él decía, no hay derechos sin obligaciones. El que piense que nosotros solo tenemos derechos, escuchemos, el que piense que nosotros solo tenemos derechos es un monstruo abominable. No hay derecho sin una obligación previa. Habría que repetirlo en todos los días y empezar las clases y los tratos comerciales con esa frase, ¿no? Sería de una vigencia importante. ¿Sabés qué pensaba Daniel? Le dan un premio, toma el dinero, escuelas, pero Santiago del Estero, Tucumán y Tarija, Bolivia, ¿tiene una radiografía o será un hecho casual de hablan en Santiago del Estero, Tucumán y Tarija? Escapen un poco a lo que es la ciudad de Buenos Aires. No, claramente él sabía que el poder estaba en Buenos Aires.
y allá, bueno, él habló de 4 escuelas. Vamos a aclarar esto. Él recibió un premio de 40.000 pesos por la victoria de Salta, que significaba en ese momento, a la lectura de todos, el fin de la guerra. Había sido tan contundente el triunfo que ya no había nada más que hacer. Entonces le dieron un premio que correspondía, después hacer tu cuenta personal, a 16 años y medio de sueldos que le correspondían a él. Imagínate que nosotros consigamos 16 años y medio de sueldos en un premio. Vacaciones. Bueno, vacaciones, etc. ¿No? Bueno, Belgrano dijo que recibir un premio de esas características era ofensivo y que minimizaba el esfuerzo patriótico por el que lo había movilizado siempre. Así que dijo, de todas maneras lo voy a aceptar, pero lo voy a usar para dotar esas 4 escuelas: Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Tarija, ¿no? Las 4 escuelas. ¿Y cómo dotar? Él decía, esa plata que me quieren dar la ponen a interés. Con los intereses anuales de esa plata le podemos pagar a los docentes, le podemos pagar los útiles y hasta darle premio a los alumnos que se destaquen. Era un economista, tenía muy claro el tema de si alcanzaba o no alcanzaba. Y bueno, y justamente fue a pensar en esa idea que él ya manejaba cuando tenía 27, 28 años de hacen falta escuelas en todo el territorio, hacen falta escuelas en todo el territorio. Así que de allí vino esa gran idea que tuvo y que terminó de plasmarse muchas décadas después. Te escuchaba hablar con pasión y poniendo datos para enriquecer la charla, y pensaba, Belgrano muere pobre, Belgrano muere solo, como una enorme tragedia de la Argentina que excede a Belgrano, ¿no? La generosidad no tiene premio hoy, la generosidad. 200 años de atrás directamente ni era considerada. Pues es que, bueno, habría que poner en contexto la soledad de Belgrano, porque en realidad en las últimas semanas concurría mucha gente a su casa a visitarlo, inclusive viejos guerreros con los que había estado en campos de batalla para evocar aquellas épocas. Y un detalle, llegaban las 6 de la tarde más o menos y él les pedía a todos que se retiraran. Y un día, un señor Castro, que había sido gobernador en Córdoba, le preguntó por qué siempre nos despide a las 6 de la tarde. Dice, y porque yo sé que estoy por morir y necesito pensar en ese momento, lo que va a ser la muerte y cómo la tengo que recibir. ¿No? Por eso digo que la soledad, sí, la soledad de, por ejemplo, el 25 de mayo de 1820, 10 años de la Revolución, en Buenos Aires hubo una gran celebración. Participó Belgrano. Él estaba en su cama y ese día, 25 de mayo de 1820, lo único que tuvo como actividad fue redactar su testamento. Y como también era bastante, bueno, pobre, sí, bueno, pobre, falto de, complicado, una economía complicada, sí, porque tenía muchas deudas. ¿Por qué se endeudaba Belgrano? Porque se endeudaba para sus hombres, para su ejército. Hasta le pagó a uno de sus oficiales un carruaje para que lo sacaran del campo de batalla y lo llevaran a Jujuy para que lo atendieran. Y lo pagó de su bolsillo, pero le debían esa plata. Claro. El gobierno no le había pagado nada, le debía muchos sueldos. Así que inclusive uno de los hermanos de él, porque toda la familia andaba un poco falta de dinero, uno de los hermanos tuvo que conseguir el mármol de una cómoda para hacerle lápida, porque ni siquiera para la lápida tenían los Belgrano dinero, y el gobierno, no sé, parece que miraba para otro lado. Daniel, su relación con la mujer y con sus hijos, ¿cómo se da en una vida de un hombre que está al servicio que está en las armas, que me imagino tiene adversarios, enemigos, y cómo se reordena él en su vida junto a sus hijos?
y la relación que establece con Rosas, que lo imagino, por lo que uno ha leído, un hombre diametralmente opuesto en algunas cuestiones a Manuel Belgrano. Belgrano era un hombre muy seductor, había tenido siempre muy buen trato con las mujeres, inclusive una novia o candidata, la más, yo diría que fue el amor de su vida, Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, que después iba a casarse con Juan Manuel de Rosas. Y Josefa, cuando el padre se enteró de que estaba con Belgrano, Josefa consiguió rápidamente, o le consiguieron, mejor dicho, un novio que llegara de España, un primo, Esteban Ezcurra. Para resumirlo, Belgrano conoció a Josefa en 1802 y el padre, don Ignacio de Ezcurra, la casó con un primo en 1803. Sin embargo, ese romance siguió y terminó con el nacimiento en la ciudad de Santa Fe, el nacimiento de Pedro Pablo, que la madre lo trajo a Buenos Aires diciendo graciosamente que lo había adoptado y quedó al cuidado de la tía de Encarnación, así que y el tío Juan Manuel, así que los tíos se convirtieron en padres y la madre se convirtió en tía. Esas historias increíbles. Y después sí, tuvo otra relación de la cual no se conocen muchos detalles, tal vez haya sido una corta relación, con Dolores Elguero, una tucumana, ya en la época de los últimos años de su vida, donde nació también una hija que llamaron Manuela Mónica, y que tuvo Manuela Mónica más relación con los Belgrano después que Pedro, porque Pedro estaba con los Ezcurra, Pedro no necesitaba cosas, estaba una familia muy acomodada. En cambio, si bien Manuela Mónica pertenecía a una familia tradicional de Tucumán, no tenían la holgura de los Ezcurra. Así que, y después ellos dos, los hermanos, se conocieron entre ellos, tuvieron muy buen trato. Bueno, y también hay alguna otra historia, por ejemplo, de una francesa que cuando él regresó de una misión diplomática en 1815, la francesa llegó a Buenos Aires a buscar a su amigo Manuel Belgrano, que en realidad en ese momento había partido hacia Tucumán. Con lo que demuestra que don Manuel era un ser encantador para las mujeres, sobre todo porque aparte tenía una cualidad, era una persona pulcra, limpia y usaba perfumes, así que seguro que para las chicas de aquel tiempo era toda una bendición encontrar una persona alineada, prolija, perfumada y además de un trato tan amable. Cuando leía, él en la escuela de Curtiembre dice, o mandamos nosotros allá o que algunos de ellos vengan acá a enseñar. Y cuando habla en la escuela de agricultura convoca a la iglesia. Ahora no sé si es una devoción católica que tiene Belgrano o si le está pidiendo a la iglesia que abra las puertas, porque en un tramito que leí, él dice, si no enseñamos a terminar con la miseria, vamos a seguir en este tema. Y entonces, digo, él pedía la ayuda de la iglesia o era un hombre que estaba cuestionando una iglesia que por ahí hablaba de los pobres pero no lograba transformar, rescatar a los pobres, bueno, no sé si lo ha hecho hoy todavía, a rescatar a los pobres de esa situación. Belgrano era muy devoto, la familia de Belgrano era muy devota de Santo Domingo, vivían a media cuadra de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, justamente también conocida como de la parroquia de Santo Domingo, y tenía muy buena relación con sacerdotes de todas las iglesias. De hecho, Manuel Alberti, el sacerdote que participó en la primera junta, tenía excelente relación con Belgrano. Él entendía que la iglesia ocupaba un espacio social muy importante y él confiaba mucho en la iglesia y todo lo que podía brindar. De hecho, en sus ejércitos
obligaba a todos a asistir a la misa cada mañana. Una batalla, la vamos a recordar seguramente por su nombre, Ayohuma, en la que las fuerzas realistas comenzaban a descender hacia el campo de batalla y le avisaron a Belgrano y él dijo, no, no, estamos en misa, termina la misa y después vamos a ir a formarnos. Así que era una persona que tenía no solo una relación importante con los sacerdotes, sino con la fe. De hecho, fue quien nombró a Nuestra Señora de la Merced patrona del ejército argentino. Daniel, digo, un Belgrano que no debía ocultar sus ideas, le consignan o le permiten o le autorizan un diario donde él empieza a escribir. Digo, ¿fue un desliz de quienes mandaban en ese momento o no tuvieron en cuenta el potencial que podía tener Belgrano desde sus artículos, desde sus columnas, para colocar una idea que no, evidentemente no formaba parte de la realidad en ese momento del virreinato? No, lo que ocurre es que Belgrano era muy insistente. Él machacaba todo el tiempo con el concepto de escuela de periodismo económico. Fomentó dos diarios, el Diario de Comercio y también participó en el Telégrafo Mercantil. Es decir, que, ¿por qué lo hacía? Porque él entendía que las cuestiones de la economía había que difundirlas, había que sembrar mucho en ese campo. Hay una frase de él fantástica que dice, toda ganancia que se obtiene de la tierra es verdaderamente legítima. Todo lo que no se obtenga de la tierra no es tan legítimo como el fruto. Entonces, siempre estaba intentando que se entendieran esas ideas. Por eso es que promovió los periódicos, que justamente algún virrey le autorizó, que después generó más de un dolor de cabeza, porque si hablamos de la llama de la libertad, de la llama revolucionaria, yo diría que los primeros escritos aparecieron En los diarios de Belgrano. Daniel, hoy estamos comunicados a través de un botón en el mundo, podemos charlar por internet, pero digo, pensando en la cuestión comercial y pensando en lo que significaba en aquel momento España, Francia e Inglaterra, y Portugal, tan cerquita de lo de Brasil. En algún momento a esa trilogía, Belgrano llegó a preocuparlos, los obligó a seguir un mundo donde tampoco me imagino Belgrano encontraba socios a los ingleses o a los franceses en la parte comercial, por ejemplo. En realidad, con las invasiones inglesas ocurrió un hecho curioso, que es que le cambió un poco la cabeza a Belgrano sobre cómo interpretar el comercio y la economía. De hecho, fue a partir de... Él hablaba muy bien inglés, hablaba muy bien inglés y eso le permitió, cuando terminó la segunda invasión, tener una conversación con prisioneros, con oficiales prisioneros. Y allí entendió que había unas posibilidades comerciales más interesantes en una apertura y por supuesto que eso iba un poco a trasmano de lo que pretendía el reino de España. Lo que pasa es que inmediatamente entró en crisis por la caída de Fernando VII, por la prisión de Fernando VII a manos de Napoleón, y entonces fue el escenario ideal para seguir desarrollando esas ideas. Por lo tanto, en 1810 o 1809, cuando Belgrano ya estaba en una efervescencia de todo lo que significaba el cambio, ni España ni Portugal podían responder, pero sí Inglaterra, que veía con buenos ojos el hecho de que no solo Buenos Aires, sino el resto del territorio americano hispano abriera sus puertos al comercio. Daniel, para mí fue un gusto enorme, para la gente también que seguía la charla y comenzaba y hacía la pregunta, ¿le debe la historia argentina, le debe la sociedad argentina a Belgrano? Agradeciéndote
te pido tu cierre de esta charla. Bueno, te agradezco mucho esta oportunidad de difundir a la historia de Manuel Belgrano. Puedo asegurar que en esta situación en la que vivimos, 2020, tan especial, siempre pienso en Belgrano porque él estaba tan preocupado por el otro, por el prójimo, que el bien común era su norte, que si nosotros pensáramos un poco en el otro, creo que tendríamos, además de la vacuna del agua y el jabón, que es una vacuna fantástica, además de la vacuna del distanciamiento social, el hecho de pensar en el prójimo, no solo en forma caritativa, de pensar en el prójimo, de pensar en el otro, si estará cómodo, si siente que yo me estoy acercando mucho, pensar más en el otro que en uno, bueno, creo que es una manera de rendirle homenaje a un grande de nuestra patria. Daniel Balmacedas ayudándonos a conocer y a vivir esta semana, este mes de Belgrano tan particular para los argentinos. Gracias por todo. A ustedes, un abrazo grande, adiós.